vamos a buscar la bendición de Dios en esta mañana, para que Él venga por su Espíritu a través de la agencia de su Espíritu y aplique la palabra según la necesidad de nuestros corazones en este día. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la revelación que tenemos en tu palabra. Te damos gracias por Cristo, el Cristo exaltado, aquel que resucitó de entre los muertos para sentarse a tu diestra y desde allí, a través de su Espíritu y palabra, dirigir los asuntos de la Iglesia. Gracias por las instrucciones que Él nos ha dado. Te suplicamos que ahora podamos prestar atención. Ayúdanos, danos la gracia para que podamos sentarnos como estudiantes de tu palabra, no como aquellos que se sientan para criticar negativamente, sino como aquellos estudiantes a los pies de Cristo. Y así podamos recibir de Él la enseñanza necesaria para nuestras almas y para que tú continúes bendiciendo esta iglesia local. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. A través del Antiguo Testamento, vemos que Dios dio líderes a Israel. El bienestar de esta nación dependía mucho de la manera en que estos líderes cumplieran su función. Por otro lado, la manera en que el pueblo respondía al liderazgo de sus líderes fue también otro elemento importante que determinaba si el pueblo sería objeto de la bendición o la maldición de Dios. Aunque Dios había dicho a las naciones paganas que rodeaban a Israel: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, a menudo el mismo pueblo de Dios menospreciaba y maltrataba a sus propios líderes y se rebelaban contra ellos. Por esto Dios los castigó. Nehemías describió esta situación cuando dijo en Nehemías 9, 26 y 27, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron. La Biblia nos enseña que Dios ha instituido posiciones de liderazgo dentro de la iglesia de Cristo. Y así como antes, así hoy, es su voluntad que los miembros de cada iglesia local entiendan y apliquen los principios bíblicos que atañen a su relación con sus líderes espirituales. Lamentablemente, hay muchos que profesan ser cristianos que son indiferentes a lo que Cristo, el Señor de la Iglesia, dice sobre este asunto en su palabra. Pasan por alto los deberes que la cabeza de la Iglesia ha dado a cada miembro respecto a sus líderes. ¿Te has preguntado tú
hermano? ¿Cuáles son los deberes que el Señor Jesucristo te ha dado para con tus pastores? Muchos, al considerar a sus pastores, solo piensan en lo que los pastores tienen que hacer en la iglesia o lo que ellos no hacen. Piensan que los pastores tienen la obligación de servirles y ayudarles sin ninguna responsabilidad de parte de ellos para con sus pastores. Reciben el mensaje, oyen el consejo, agradecen la oración y la ayuda que reciben, y de ahí en adelante cesa su responsabilidad para con sus pastores. Esta es una gran equivocación. Así como el Señor Jesucristo ha dado deberes específicos a los pastores respecto a su rebaño, Él ha dado también a los miembros deberes específicos en lo que respecta a los pastores. Es importante que los miembros entiendan que la bendición de Cristo vendrá sobre la iglesia no sólo cuando sus líderes cumplan con sus deberes pastorales, sino también cuando los miembros cumplan con sus deberes para con sus pastores. Como ayer, así es hoy. La bendición de Dios sobre nuestra vida individual, familiar y eclesiástica depende mucho en la manera en que tú, creyente, miembro de la iglesia local de Cristo, respondas al liderazgo espiritual, piadoso y bíblico de tus pastores. Sobre este mismo asunto, el célebre pastor John Angels James dijo: es la voluntad y señalamiento del Señor Jesucristo, el Rey y cabeza de sus iglesias, que los miembros de la iglesia se comporten con sus pastores como sus siervos elegidos, que vienen en su nombre, llevan sus mandamientos, llevan a cabo sus negocios, y quienes deben ser tratados en todos los aspectos en una manera que corresponda a su oficio. En un sentido subordinado, ellos son embajadores de Cristo y deben ser recibidos y estimados en una manera que corresponda con la autoridad y la gloria de aquel que los comisiona. Cualquiera que los ignore, insulte o descuide en el cumplimiento de sus deberes oficiales, desobedece y rechaza a su divino Maestro, quien resentirá intensamente todas las injurias hechas a ellos. Ningún gobierno terrenal permitirá que sus mensajeros sean rechazados e insultados sin castigo. Mucho menos lo permitirá el Señor de la Iglesia. ¿Y a dónde podemos ir para conocer con seguridad cuáles son los deberes que Cristo ha dado a cada miembro de la Iglesia para con sus pastores? Estos deberes se revelan claramente en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y allí, en 2 Timoteo capítulo 3, dice: te escribo para que sepas, Pablo dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14.
te escribo estas cosas. Pero en caso que me tarde, versículo 15, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En la iglesia no nos conducimos como nosotros queremos, es como Cristo demanda y enseña en su palabra. Estas cosas escrito es allí a la palabra de Dios que debemos de ir. Timoteo, te escribo para que tú, como cada miembro de la iglesia, conozcan cómo debe uno conducirse en la iglesia local. Te escribo para que conozcan los deberes de los líderes y de los miembros de la iglesia. Este conocimiento bíblico librará a la iglesia de las ambiciones carnales de hombres perversos que se infiltran en el liderazgo de la iglesia para promover sus propios intereses, obtener ganancias deshonestas y enseñorearse de la grey de Cristo. Hombres malos que se aprovechan de la ignorancia y de las debilidades de las personas en la iglesia para vivir de la gente. Cuando los miembros conocen lo que el Señor Jesucristo exige de ellos, esto les protegerá de esta clase de hombres cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Por otra parte, el conocimiento y cumplimiento de los deberes de los miembros creará una relación correcta y sana entre ellos y sus pastores. Permitirá que la iglesia cumpla con su función como columna y sostén de la verdad. Básicamente podemos decir que los deberes de los miembros de la iglesia para con sus pastores puede resumirse en dos palabras: apoyo y sumisión. Apoyar sus ministerios como siervos de Cristo y sumisión a su autoridad bíblica. Por esta razón, nuestra Constitución, como la Constitución de otras iglesias, declara: es la obligación de todos los que entran en esta iglesia como miembros apoyar y someterse a los ancianos de la iglesia. Y esto es según la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora bien, según la Biblia, esto significa que es el deber de cada miembro, en primer lugar, cultivar un conocimiento sobre sus pastores, cultivar un conocimiento personal de sus pastores. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Busquemos este versículo bíblico. Declara la palabra del Señor. Pablo habla a los tesalonicenses, a los creyentes y miembros de aquella iglesia: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Dios llama a los creyentes a reconocer y apreciar a los que le dirigen, o les dirigen en el Señor y les instruyen. La palabra dirigir en ese versículo significa presidir o gobernar. Así es esta palabra traducida en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. El verbo trabajan
En el griego es kopiao. Este verbo significa trabajar con esfuerzo, ahínco, trabajar arduamente hasta fatigarse. Estos que dirigen, que presiden, que gobiernan, se esmeran en su trabajo, se entregan con esfuerzo y diligencia al arduo trabajo de dirigir e instruir a los hermanos en la iglesia. Trabajan hasta fatigarse, emplean todas sus energías mentales, físicas y emocionales para instruir al pueblo de Dios, para guiar según las Escrituras al pueblo de Dios. Porque el verbo en el griego es un participio presente, podemos decir que este es su estilo o patrón de vida. Ellos trabajan de esta manera. Ese es su patrón de vida. Ellos viven dedicados y entregados a la ardua tarea de dirigir e instruir oficialmente a la iglesia. Este es su llamado. Ellos, dice el texto, instruyen, literalmente amonestan. Es decir, los que presiden, los que gobiernan, ellos están llamados oficialmente en la iglesia, como no los demás hermanos, ellos de una manera oficial, con un llamado especial de Cristo, están llamados a amonestar a los creyentes, a los miembros de la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto de amonestar? Pues esto significa que los pastores o ancianos o los que presiden ponen en la mente de los hermanos la palabra del Señor Jesucristo y les advierten de las consecuencias que sufrirán si no obedecen la palabra del Señor. Esta palabra griega, traducida en este versículo, instruir, también significa dar consejo, avisar, advertir. Esta palabra también se usa en la Biblia para hablar de la amonestación y corrección que se da a aquellos que se han desviado del camino de la verdad, aquellos que han pecado. Esta palabra griega, nuseteo, además de hablar de confrontación, habla también de aquello que se enseña para animar y consolar a los creyentes. Un pasaje paralelo al de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos allí. Este versículo dice: los ancianos que gobiernan bien, que dirigen o presiden bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Observen, los mismos participios y funciones que se usan para describir a los líderes espirituales en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, son los que se usan en este versículo, en esta epístola a Timoteo, para identificar a los ancianos, a los guías espirituales, a los pastores de la iglesia local en Éfeso. Los pastores son los que trabajan, gobiernan, presiden, dirigen e instruyen. Son los que amonestan a la iglesia. He tomado tiempo para identificar a los hombres que Pablo menciona en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, para que no haya dudas sobre su identidad.
Se trata de los ancianos de la iglesia. Se trata de los gobernantes en la iglesia. Se trata de los líderes espirituales o los pastores llamados por Cristo a pastorear la grey. Y como tal, están llamados a dirigir, a instruir y a amonestar. Y Pablo le dice a los creyentes que es su deber reconocer y apreciar a sus pastores. La palabra griega traducida reconocer significa conocer por reflexión. Reflexión basada en información, en datos, en hechos. Esto, para comenzar, implica que cada creyente debe conocer quiénes son sus pastores o guías espirituales. No es cualquier persona en la iglesia. Son aquellos que Cristo ha llamado a través de la iglesia que llenan los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. El creyente debe conocer a estos hombres. Debe conocer los datos más básicos de la vida de sus pastores. Cuando a Pedro lo acusaron de ser uno de los discípulos de Jesús, él respondió: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Marcos 14:71. Es decir, yo no conozco los datos más básicos de su vida, como su nombre y profesión, de dónde viene. Ahora, en las Escrituras, conocer a alguien es más que poseer un conocimiento básico de una persona. La palabra también significa conocer a alguien en una manera personal, en una manera cercana, en una manera íntima y afectuosa. Se dice que Dios conoció a Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19. Allí se declara: porque yo le he conocido. Dios dice de Abraham: porque yo le he conocido. ¿Es que Dios no conocía a los demás? No, Dios conoce a todo el mundo, a cada una de sus criaturas. Pero Abraham lo conoció de una manera íntima, especial, con un propósito electivo, de una manera afectuosa. Es decir, porque yo lo he conocido. Es decir, yo le conozco en una manera especial, personal, íntima, cercana. Porque es mi amigo, revelo ciertas cosas. Había una relación íntima y cercana entre Dios y Abraham. Conocer a una persona de esta manera es lo opuesto a ignorarla, a evitarla, a tratarla con indiferencia. Es lo opuesto a vivir alejado de esa persona. Al Pedro decir: yo no conozco a este hombre, él negaba que conocía a Jesús personal e íntimamente. Esta negación indicaba por implicación que Pedro desconocía el trabajo y la misión del Señor Jesucristo y que no quería ser identificado con Él ni con su obra. Pedro le trató con indiferencia en el tiempo de mayor aflicción. Le negó. Y lo hizo diciendo: yo no conozco a ese hombre. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Yo no estoy identificado con él. No estoy identificado con su obra.
En ese momento no era conveniente para Pedro identificarse con Jesús. Por lo tanto, se apartó de él, mantuvo su distancia. El Señor Jesucristo prohíbe a los creyentes que traten a sus pastores de esa manera. Al contrario, Él manda a sus discípulos, a cada creyente, a cada miembro de una iglesia local, a reconocer a sus pastores y a identificarse con ellos y con su obra. A identificarse con la obra bíblica que ellos, en el nombre de Cristo, realizan en medio de la iglesia local. Él llama a los miembros de la iglesia a conocer de una manera personal y cercana a sus pastores. Los creyentes deben sostener una relación cercana con sus líderes espirituales. ¿Para qué? Para que puedan ser pastoreados de cerca por sus pastores. Dios te dice a ti, identifícate con ellos, con su obra bíblica. Vive cerca de ellos. Los creyentes deben conocer a los pastores de una manera personal, para que puedan con una buena conciencia apoyar el ministerio bíblico que los pastores desempeñan en el nombre del Señor. Cuando usted conoce a una persona de cerca y otras personas vienen a decirle cosas que no son, usted sabe, no, aquí hay una equivocación, un malentendido, pero yo conozco a este hombre. Ese no es así. Ahora bien, el hecho de que tú tienes que conocer de cerca y de un modo personal a tus pastores, esto implica que la Escritura no ve a los pastores como una jerarquía a distancia de su gente, que sostienen una mera relación profesional con sus ovejas. La relación que la Escritura presenta entre pastores y su gente es una relación íntima, cercana, afectuosa, donde existe transparencia, confianza, amistad y amor. Sobre este deber de reconocer a los pastores, un comentarista del Nuevo Testamento escribió: la palabra reconozcáis parece querer decir que los pastores no habían de ser desconocidos para ellos, no habían de tratarlos con frialdad o distancia, o ignorar sus necesidades ni serles indiferentes. Aunque el pueblo no debe inmiscuirse en los asuntos de un ministro de una manera entrometida, así como con cualquier otro hombre, no obstante, hay asuntos respecto a él, al pastor, de los cuales deben enterarse. Deberían conocerlo personalmente y hacer de él su confidente y consejero en sus dificultades espirituales. Deben procurar tener amistad con él y esforzarse por mantener toda clase de tratos correctos con él. No deben verlo como un hombre distante, ni como un extranjero entre ellos. Deben tener suficiente entendimiento de sus circunstancias como para saber lo que se requiere para hacerlo cómodo, y deben estar en tal relación con él como para poder proveer con prontitud y alegría lo que él necesite.
y deben reconocer o considerarlo como su gobernador y maestro espiritual. No ser ajenos al lugar en que él predica la palabra de vida, y no deben escuchar sus amonestaciones y reprensiones como las de un extranjero, sino como las de un pastor y amigo. Termino la cita de un comentarista explicando el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Lamentablemente hoy hay miembros que se encuentran a distancia de sus pastores y se encuentran a distancia de sus pastores porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. No quieren ser confrontados con sus pecados. No quieren ser reprendidos. No quieren el consejo sabio bíblico de su pastor. Temen que este consejo sea contrario al que desean sus almas. Evitan a sus pastores para que ellos no se enteren de sus planes o de su conducta. Porque estas personas permiten que el maligno inyecte en sus corazones el veneno del resentimiento por algún disgusto que haya tenido con su pastor. Le tratan con indiferencia. En vez de hablar con él, arreglar el malentendido o la ofensa que han recibido de una manera bíblica, o, si así se puede hacer, cubrir esa ofensa o pecado, como dice la Escritura, con un manto de amor. Permiten que el veneno de su disgusto o de su amargura los distancie, los aleje de sus pastores. Viven heridos con una gran lista de lo que tienen en contra de sus pastores. Y cada día, semana o mes siguen añadiendo. Y aquellas cosas que pasaron hace años es como si hubieran pasado ayer. Viven heridos, diciéndose a sí mismos, por eso es que yo no confío en ningún pastor. Todos son iguales. Y usan esto como una excusa o justificación para mantenerse alejados de sus pastores. La Biblia dice, el amor cubre multitud. Hay pecados que tenemos que cubrir, hermano. Hay otros que no podemos cubrir, que tenemos que tratar. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu de Dios, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esa es la manera en que cristianos, personas regeneradas, pero que todavía tienen corrupción, hay una corrupción restante. Ese es el modo en que pueden vivir unos con otros, unidos, sosteniendo las verdades del Evangelio. Esa es la manera en que tú vas a cuidar y a preservar tu relación con tus líderes espirituales. Hermano querido, no dejes que ninguna cosa quede en tu corazón contra tus pastores, que te aleje de ellos. Si en verdad hay una razón poderosa y bíblica por la cual tú no puedes sostener
esa clase de relación íntima, cercana, afectuosa, personal con ellos, asunto que realmente has tratado con ellos de una manera bíblica y que en verdad no hay, o por lo menos tú no ves una solución. Tal vez porque ellos no están dispuestos a poner de su parte. Y esto es un asunto muy serio que tú no puedes cubrir, porque la misma Biblia te lo prohíbe. Tú no puedes cubrir con una manta de amor. Entonces, hermano, de una manera ordenada, sal de esa iglesia y sométete a otro ministerio en el cual tú puedas sostener la clase de relación que Cristo, la cabeza de la iglesia, demanda de ti con tus pastores. Porque esto no es una opción para ti, sino un mandamiento de Cristo. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Y si ellos han de llevar a cabo la obra de instruir, amonestarte, consolarte, guiarte, tú tienes que mantenerte cerca de ellos. Tú tienes que cultivar una relación personal y cercana en la que existe confianza y transparencia con ellos. Y no esperes que esto comience con él. Dios te manda a ti a cultivar un conocimiento personal de ellos. No dejes que el maligno te aparte de tus pastores. Eso es lo que él quiere para que tú no progreses espiritualmente. El maligno sabe que gran parte de la salud espiritual de tu alma depende de la relación que exista entre tú y tus pastores. Por esto, el enemigo de las almas lucha por mantenerte alejado de tus pastores. Por amor a tu alma, a la iglesia local de Cristo, no lo permitas. Mi hermano, es imposible tener una relación cercana e íntima, saludable, vigorosa y creciente con Cristo, mientras tú deliberadamente desprecias uno de los medios vitales que Cristo usa para fomentar, cuidar y preservar esa relación con Él. El reconocer a tus pastores es un llamado a reconocer su autoridad bíblica y apreciar la naturaleza de su obra y el valor de la misma para el bien de la iglesia y de tu propia alma. Un comentarista explicando este pasaje en la epístola a los tesalonicenses dijo: parece obvio que algunos sentimientos de tensión y malos entendidos habían surgido entre los miembros y sus líderes. Pareciera que los miembros no hubieran apreciado o que no hubieran entendido correctamente la naturaleza y la función de sus líderes. Por lo tanto, ellos necesitan llegar a conocer su valor. No deben permanecer en ignorancia respecto a sus líderes, sino que a través de la reflexión deben llegar a un entendimiento lleno de su verdadero carácter y obra. Este reconocimiento también demanda que tú te identifiques con la obra que Cristo les asignó.
y que los apoyes, y no hagas aquello que socave el ministerio sano, sabio y bíblico de estos hombres en la iglesia. Los miembros deben cultivar un conocimiento personal de sus pastores. En segundo lugar, los miembros deben honrar, estimar y amar a sus pastores. Los miembros deben honrar, estimar y amar a sus pastores. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13, dice, y que los tengáis, no solamente que los reconozcan, vivan cerca de ellos, sino que dice también, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. Estimar, en este versículo, significa valorar, considerar, respetar. ¿Y en qué manera deben los miembros estimar y amar a sus pastores? A esos dones que Cristo les ha dado, a esos hombres que el Espíritu Santo ha equipado y colocado en la iglesia, como sobrevedores, como obispos de la misma. El texto dice que los tengáis en muy alta estima. La palabra griega, traducida muy alta estima, es un adverbio, expresa la idea de algo sobreabundante. Los pastores deben ser altamente o sobreabundantemente estimados. Esto implica que Dios nos manda a tratar a nuestros pastores con honor, con respeto y con amor. ¿Y quiénes son esta clase de hombres? Bueno, en Filipenses, en la epístola a los Filipenses, Pablo nos da un ejemplo de esta clase de personas que deben ser estimadas, honradas, respetadas, amadas. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Mira qué clase de hombre. Era un hombre que estaba sinceramente interesado en el bienestar de los santos, de los creyentes, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza, sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo,
y tened en alta estima a los que son como él. Timoteo, Epafrodito, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Este hombre arriesgó su propia vida, aunque estaba enfermo, se entregó a ministrar. El otro no estaba buscando su propio interés, sino que estaba entregado a promover el bienestar espiritual y el bienestar en todo lo que esto implica de una persona creada a la imagen de Dios. Timoteo estaba entregado a esto. Pablo dice, estos hombres, tenedlos en alta estima, respetadlos, honradlos, amarlos. ¿Cómo tú tratas a tus pastores? Ahora déjenme explicar un poquito más. La razón para esta estima, según el texto bíblico, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, por causa de su obra. Debemos estimar altamente, o en una manera abundante, por la naturaleza e importancia de la obra que realizan estos hombres en la iglesia, y por la manera diligente, sacrificada y sincera con que ellos desempeñan su labor. La obra que ellos realizan no es cualquier obra, es la obra noble y difícil de salvar almas. Es la obra de presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo Jesús. Como dice Pablo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. No de presentar un grupo de intelectuales teólogos, sino hombres cuya teología afecta su vida de tal manera que les gobierna. Y cada día son más como Cristo. Se parecen, se asemejan más a Cristo, en la santidad de Cristo. Pero para que esto ocurra, los pastores están llamados a instruir, a proclamar a Cristo, a enseñar, a amonestar, a enfrentar. Y a la gente por naturaleza, tristemente, en muchas ocasiones, no les gusta que los confronten. Muchas veces tenemos una imagen más alta de nosotros que la que realmente debemos de tener. Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo se debe manifestar esa estima, ese respeto hacia estos hombres? Debe manifestarse en la manera en que hablas y piensas de ellos. Cuidado cómo hablas de ellos. Y para esto es cuidado cómo piensas. Porque el problema comienza aquí, en la cabeza. Cuidado. Recuerda quién fue aquel que les colocó en esa posición: el Espíritu Santo. Recuerda la importancia de su obra y ministerio bíblico para la iglesia. Es lamentable cuando los miembros hablan mal de los pastores delante de sus hijos, sin tener una información correcta, cabal. Se apresuran a hablar cosas que no deben sobre los pastores. Después de recibir una información correcta o de arreglar el asunto con los pastores, ¿qué pasa? Aquella impresión incorrecta que dejaron en la mente de sus hijos todavía quedó en los corazones de ellos. Cuando el pastor predica, instruye, exhorta, amonesta al niño o al joven, este no puede oír lo que el pastor dice,
porque en su mente y en su corazón ha quedado una imagen distorsionada de este hombre de Dios. En vez de recibir y de oír al pastor como un profeta del Altísimo, lo ve como un hipócrita. De esta manera el ministerio de este hombre, en vez de ser un medio de salvación o edificación, viene a ser innecesariamente un ministerio que endurece y que condena. Cuidado con tus pensamientos y con tu lengua. Muchos son los que no se benefician del ministerio de la palabra, por hermanos que han abierto insensatamente sus bocas y de una manera incorrecta para hablar, criticar injustamente a sus pastores. Cuando estimamos a alguien, ¿qué hacemos? Les apoyamos en sus aflicciones y en toda buena causa suya. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de este siervo de Dios, de este otro siervo del Señor que menciona Pablo aquí, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. He aquí un hombre que se identificó con la obra y con la aflicción de aquel siervo de Dios, a riesgo de su propia vida, de su comodidad. Eso es amar. Eso es amar. Romanos 15, versículo 23. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? O esa alta estima, ayudando a estas personas. Dice Pablo en Romanos 15, 22, dice: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. ¿Cómo mostramos estima, respeto, amor para con nuestros pastores? Lo hacemos identificándonos con ellos en sus aflicciones y apoyándoles en sus aflicciones y en toda buena causa suya. Lo mostramos ayudándoles. Lo mostramos defendiendo su buen nombre. Aún más mostrando gratitud. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga, el versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Mostrando gratitud. Los siervos de Dios, por tener una buena conciencia, por hacer bien al pueblo de Dios, se entregan a su trabajo, se preparan, leen, estudian, se preparan para ministrar la palabra de Dios a nuestras almas. Muchas veces salimos de aquí diciendo: ¡qué bueno fue! Trajo la respuesta que yo buscaba. ¡Qué consejo atinado! ¡Qué palabra pertinente! Pasan los meses, los años, y no se le acercan al que le enseña para decirle: gracias, pastor.
Gracias por la enseñanza. Me ayudó de esta y esta otra manera. Pude tratar con este asunto, pude tratar con este pecado. Me animó, me consoló, me estimuló a las buenas obras. Gracias, pastor. Doy gracias al Señor por obrar en usted. Bueno, pastor, es que si le decimos esto se va a enorgullecer. Bueno, ore para que este hombre no se enorgullezca. Sí tenemos que ser sensatos y sabios. No se trata de alabar a la gente, por alabar a la gente. Pero cada cosa tiene su momento. Y si en verdad su ministerio es un ministerio bíblico, es un ministerio eficaz, es un ministerio a través del cual Cristo ministra mi alma, mi corazón, en su momento apropiado, es correcto expresar gratitud. Y así ustedes lo animan a que siga. Gracias por su esfuerzo. Queridos hermanos, la Biblia le enseña a los creyentes, a los miembros de la iglesia local, que es su deber cultivar un conocimiento personal de sus pastores. En segundo lugar, de tenerlos en muy alta estima, a tratarles con honor, estima, respeto y amor. Cuando una iglesia trata a los pastores de esta manera, Dios la bendice. Dios la bendice. Yo doy gracias a mi Señor que puedo proclamar estas cosas y decir a través de estos 31 años que este Espíritu ha estado presente en los miembros de nuestra iglesia. Ha traído mucho estímulo a nuestras almas como pastores. Y damos gracias a Dios por esa relación. Y es nuestro interés que si usted está considerando esta iglesia, usted entienda no solo cuáles son los deberes específicos de los pastores en la iglesia, sino cuáles son los deberes específicos que Cristo demanda de ti en la iglesia. Cuando esto sucede, viene bendición. Dios ha bendecido otras iglesias, porque aquí ha habido a través de los años creyentes y miembros que han tomado en serio estas enseñanzas y las han aplicado. Y Dios ha bendecido esas iglesias. Y damos gracias a Dios por esto. Si queremos la bendición de Dios, si queremos que ésta descanse sobre nuestra iglesia, para que haya palabra para las almas que se pierden, para que haya palabra para edificación y santificación de nuestras propias almas, apliquemos la enseñanza de la palabra de Dios a nuestras vidas. Pidamos, Señor, ayúdanos. Oremos. Padre, es verdad lo que tu palabra dice de ti. Tú no eres un Dios de confusión, sino de orden en la iglesia. Y donde hay orden, el orden bíblico, hay paz, bendición, unidad, tranquilidad. Gracias por las múltiples bendiciones que tú has derramado sobre esta iglesia, porque a través de los años ha habido un buen grupo de hombres y mujeres apoyando y sosteniendo estas enseñanzas. Ayúdanos para que en los años venideros estas cosas se encuentren en nosotros y en esta iglesia. Tú nos has dicho que en el camino de la obediencia hay bendición. Ven pues, bendícenos. Bendícenos de tal manera que tu palabra sea predicada siempre en este lugar en el poder de tu Espíritu para la salvación de las almas, la edificación de los santos. Y que juntos al venir aquí en esa relación que tú nos llamas a sostener con nuestros líderes espirituales, podamos presentar una adoración sincera y agradable
delante de ti, porque tú eres digno de esa adoración. Te suplicamos estas cosas. Ten misericordia de nosotros. Bendice a tu pueblo. Perdónanos a nosotros, los pastores, porque esto nos recuerda nuestros pecados ministeriales. Perdónanos y ayúdanos a enmendar nuestros caminos, para ser aquellos siervos que estimulen por nuestras propias vidas y ejemplo a nuestros hermanos a cumplir aquellas cosas que tú esperas y demandas de ellos. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén.